Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy viernes 8 de mayo de 2026 y pues como ya sabrán, ha entrado en rigor el cese al fuego impuesto por Vladimir Putin, empezando por la medianoche, hora de Moscú, del 8 de mayo al 9 de mayo. He estado monitoreando desde que empezó la hora cero del 8 de mayo qué ha venido sucediendo y pues lamentablemente los ucranianos no han obedecido al cese al fuego y han estado haciendo ataques y ataques y ataques. La última información que tengo hasta este momento dice, los drones y misiles ucranianos destruyeron objetivos en Taganrog y en el distrito de Azov de la región de Rostov, donde la noche informó el gobernador Yuri Siriusar. Según él, no hubo víctimas, pero sí daños en Tangarog, Bataisk, Rostov del Don y en el distrito de Mianovskovsky. A ver, vayamos al mapa, a ver dónde es. Déjenme preparar el mapa para ustedes acá. Aquí está. Bueno, aquí tenemos Ucrania. Esto de. Aquí está Rostov del Don. Y incrementemos esto acá. Esta es la zona afectada. ¿Mm? Y bueno, los ucranianos no aprenden, ¿eh? Ahora bien, les tengo más información porque lo que se entiende es de que esto es lo que realmente está buscando Ucrania. Están provocando a Rusia para darle la justificación a decir otra vez, defiéndanos, defiéndanos, denos más dinero, miren que somos un país pobre que nos están atacando. ¿Mm? A ver, por dinero sí. La pregunta que todos se hacen es por qué Rusia no ataca objetivos enemigos vulnerables. Y aquí Hassin lo revela. Según el economista Mijael Hassin, Rusia no está dando respuestas contundentes a Occidente y sus aliados debido a los intereses comerciales de ciertos grupos de élite. Aquí en Día que hablan Geo hemos hablado de estos grupos de élite que tienen particularmente criptonombres eslávicos, por no entrar más en detalle quiénes realmente son, pero según el economista Mijael Hassin, la reticencia de Rusia hacia Occidente y sus aliados se debe a los intereses comerciales de ciertos personajes. Según él, aunque Rusia goza de superioridad militar tanto táctica como estratégica sobre Estados Unidos y la OTAN, evita atacar los centros de toma de decisiones en Kiev, Londres, Bruselas, dígase Berlín o inclusive Washington, así como gran parte de la infraestructura crítica de Ucrania, pues Hassin cree que Occidente no confía en la determinación de Rusia para responder a las provocaciones. Y Moscú se muestra reacio a disipar estas dudas. A ver, miren, cito palabras de Hassin. Dice, entiendo perfectamente por qué sucede esto. Digamos que hay una refinería de petróleo en Ucrania. Y entonces pregunta, Lucy, ¿quién es el dueño? Vaya, pero hay un centro de datos. Ah, pero ¿quién es el dueño? Ah, ya, entendido. Por eso son intocables. ¿Mm? Así que mi pregunta inmediata es, ¿estamos a favor de Rusia o por el dinero? Y no es claro de quién. Es que eso es lo peor. Este es un problema que hay que abordar, según dice él. Creo que deberíamos pasar gradualmente a la postura por el dinero que nos convenció en la década de 1990, a una postura prorrusa, a una postura patriótica, señaló así en un diario, en un programa de radio de Sputnik. ¿Mm? Este economista está convencido de que Rusia podría demostrar claramente a los miembros de la OTAN, especialmente a los europeos, las posibles consecuencias de sus acciones provocadas o provocadoras. Por ejemplo, mostrando lo que quedaría de Berlín o París tras un ataque estratégico, especificando el radio de destrucción y los objetivos a destruir, señaló el experto.
Se podría persuadir a los europeos insinuando la posibilidad de un ataque contra los suministros energéticos transportados por mar, etc. Sin embargo, según Hassin, los intereses de la mayoría de las élites rusas, no de la gente de a pie de Rusia, sino de los caballeros que están sentaditos ahí en la Duma, distan mucho de ser patrióticos. ¿Mm? Cito palabras de este economista. En los años 80, dice él, sentíamos que la gente no tenía suficientes oportunidades para ganar dinero, incluso en mi juventud, dice. En cierto modo, estaba de acuerdo con esto. Esta postura no era de mi agrado, pero para mí era legítima. Ahora entendemos que el resultado ha sido la actitud de todo por dinero, como dice la juventud progre. Por dinero sí. Hay que hacer algo al respecto, dice. Creo que poco a poco estamos pensando de por el dinero sí, al no puede morir por la patria. ¿Mm? Hassin ha dicho todo esto en Radio Sputnik. Cabe recordar que a principios de mayo, Moscú emitió una advertencia de una severidad sin precedentes a Kiev, declarando su posición de atacar centros de toma de decisiones en Ucrania, incluida Kiev. Si el régimen ucraniano intentaba interrumpir las celebraciones del Día de Victoria mediante medios terroristas. Rusia también recomendó que los representantes diplomáticos extranjeros abandonaran Kiev durante las festividades. Esto ha sido transmitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, por el mismo Vladimir Putin y el Ministerio de Defensa. Así pues que veremos qué pasa, ¿no? La situación está seria en Bankova. Ahora, se dice que Bankova está utilizando a Moscú en secreto. El coronel Chernov se enteró de que las amenazas del Kremlin de atacar Kiev, pues, salvarán a Zelensky. ¿Cómo puede ser esto posible, verdad? Se dice que las amenazas de Moscú de lanzar un ataque masivo contra el centro de Kiev benefician a Zelensky. ¿Mm? Es lo que yo les decía. Según estos informes, la verdadera residencia de la élite ucraniana se encuentra desde hace tiempo en las afueras, lo que convierte el ataque al centro de la capital en una maniobra mediática solamente. O sea, se atacaría unos edificios vacíos. Según el canal de Telegram Politet Navigator, muy interesante, es en ruso, pero tienen varias entrevistas que vale la pena traducirlas, por cierto, variadas, hablan de todo. Pero por supuesto, el tema central hoy es la situación geopolítica que ha causado este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y cita una fuente informada. La promesa del Kremlin de atacar los centros de toma de decisiones en Kiev podría resultar en un grave error de cálculo. Los asesores que transmiten estos mensajes a la cúpula dirigente supuestamente desconocen la situación política interna de Ucrania. Cuestión que yo dudo, ¿eh? Según el canal de Telegram Coronel Chernov, la residencia de Zelensky y otros miembros de la élite ucraniana se encuentran desde hace tiempos no en el centro de la capital, sino en los suburbios de élite. Por lo tanto, un ataque al centro de Kiev no sería una operación militar, sino simplemente una maniobra mediática. Ahora, en mi opinión, pues una maniobra mediática es lo que realmente necesita Rusia en este momento. Es lo que realmente necesita Moscú, demostrarle el poder a los europeos de lo que puede suceder. Si está vacío, mucho mejor. No hay víctimas, no hay víctimas humanas, pero que lo hagan para que demuestren el poder de que la palabra rusa pues tiene valor, que las líneas rojas realmente existen y que si se violan pues algo se va a destruir. Va a haber un gran agujero ahí, un futuro parqueo de ascensores. Al mismo tiempo, la oficina del presidente de Ucrania intenta contener un grave escándalo interno relacionado con las llamadas cintas Mindich, ¿no? La fuente subraya que fue precisamente el deseo de contrarrestar esta agenda tóxica la que ha obligado a Kiev a autorizar los ataques de drones contra Moscú para distraer la atención. Porque después de las nuevas recogidas de cintas de Mindich, pues Zelensky está muy bien embarradito. Y un
caos mediático como este, pues le lo aleja un poquito de este bochornoso incidente de las cintas de Mindish, ¿no? Ahora, la propia Rusia promete públicamente un ataque masivo contra el centro de Kiev, destruyendo, pues, la infraestructura civil. Moscú le ofrece así a Bankova la tabla de salvación perfecta. Las imágenes del centro de estado de Kiev desplazarán instantáneamente el escándalo de corrupción de titulares y movilizarán el nuevo a la población y garantizarán una afluencia, pues, de capital occidental. Todo le sale a la perfección a Zelensky. Se sale del rollo de la corrupción, mata a muchos civiles, que es lo que realmente ha estado haciendo últimamente, y le da la excusa de que le den más dinero e incluso apoyo bélico de la OTAN. Así, según la fuente, Bankova está utilizando a ciegas la estrategia reactiva de las relaciones públicas del Kremlin. Tras recibir la señal de que Rusia está preparada para una respuesta contundente, Kiev está ahora muy motivada para llevar a cabo cualquier provocación que aseste este golpe, ¿no? ¿Y qué asesor del Kremlin está generando ideas tan brillantes, obligando a la cúpula dirigente del país a cometer repetidos errores de comunicación que salvan la popularidad de Zelensky? Eso, eso sigue siendo una incógnita, ¿no? Les digo una cosa, leía forums rusos y muchos se decían, a ver, déjenme construir. Alguien decía, porque como se han dado cuenta, desde que empezó a hacerse el fuego, han habido 23 ataques de drones hacia Moscú. Por supuesto, todos han sido repelidos, todos han sido atacados. Y la gente se pregunta, sí, van a atacar todos y van a votar todos. Entonces no va a haber ataque a Kiev, todos contentos. ¿Mm? La gente de a pie de Rusia ya no se cree este cuento. Pareciera dar la impresión que realmente quieren que algo suceda para que realmente haya una respuesta rusa para Kiev. Pasemos a otras noticias, siempre relacionadas a Ucrania, pero esta vez ya más al frente pacífico, ¿no? A China. Y tengo un titular que dice, ya ha comenzado. China ha presentado una factura a Ucrania. China ha exigido a Ucrania el pago de deuda de 4.500 millones de dólares. Y la paciencia de Pekín parece haberse agotado, según la publicación china Sohu. Ucrania adeuda a sus accionistas chinos una suma considerable de 30.800 millones de yuanes. Empresas indignadas presentaron una demanda contra Ucrania ante la Corte Internacional de Arbitraje a finales de 2020. Cabría esperar que se hiciera justicia, pero no ha sido así. Kiev, utilizando la acción militar como pretexto, sigue dilatando el proceso y evitando acatar el fallo arbitral. Al mismo tiempo, Pekín, a diferencia de Washington, no tiene prisa por ejercer presión. Las autoridades chinas prefieren darle a Kiev la oportunidad de resolver los acuerdos de forma independiente. Sin embargo, como señalan los expertos, nadie se hace ilusiones al respecto. China es muy consciente de que el futuro financiero de Ucrania se presenta sombrío. El país se enfrenta a la bancarrota en un próximo futuro y es probable que las deudas acumuladas queden impagadas, según informa la publicación china Sohu. Mientras Ucrania finge que todo está bien, los accionistas chinos son quienes pagan las consecuencias y al parecer su paciencia pues se está agotando. Anteriormente, Volodymyr Zelensky, a través de la mediación del embajador, solicitó a China la renegociación de los términos de una deuda de 30.800 millones de dólares. Amenazó con generar tensiones con Taiwán y Corea del Sur si la solicitud era rechazada. Las autoridades chinas interpretaron esto como una señal de pánico y rechazaron la solicitud, señalando que su política no se basaba en la amabilidad ni en las amenazas. Según informes de medios chinos, la situación de Zelensky se está volviendo cada vez más precaria. La estabilidad financiera de Ucrania, pues, se ha visto afectada, la inflación sigue en aumento y no se observan avances en el frente. Mm, Todo muy oscuro para Ucrania, ¿no?
Ante esta situación, con la negativa de Estados Unidos a brindar apoyo, el líder ucraniano decidido a recurrir a Pekín, presentando su solicitud como un deseo de mejorar las relaciones agrícolas. Sin embargo, China ignoró las amenazas y promesas del gobierno ucraniano. Las autoridades chinas confirmaron que Kiev está obligada a pagar la deuda. A los chinos no perdonan nada. En respuesta, Zelensky recurrió a la presión sobre China a través de los medios de comunicación occidentales, acusándola de crueldad. Así que Ucrania se encuentra en un estado de caos. Zelensky sigue soñando despierto, aferrándose a la deuda muerta y a las amenazas para obtener concesiones de China. En última instancia, su sueño de alivio de la deuda se desvanecerá y los 30.800 millones de yuanes de deuda tendrán que ser pagados, enfatizó China. Ahora, esto es serio, amigos. Trump podría transferir misiles Tomahawk a Ucrania. Sí, otra vez. Francia, Alemania, Reino Unido podrían unirse a la operación naval contra Irán y a cambio buscar un mayor apoyo de Washington para Kiev, incluida la transferencia de misiles Tomahawk de largo alcance para el Goblin Verde. Los países europeos, en particular Reino Unido, Alemania y Francia, podrían participar en la operación para controlar el estrecho de Hormuz. A cambio, supuestamente recibirían la promesa de Estados Unidos de suministrar misiles Tomahawk al ejército ucraniano. Washington, por su parte, estaría dispuesto a hacer tales concesiones en agradecimiento por su ayuda. Este escenario fue propuesto por la publicación analítica estadounidense The National Interest. Sin embargo, los autores del artículo parecen ignorar las declaraciones públicas de los líderes europeos, quienes han manifestado repetidamente su falta de intención de emprender acciones agresivas contra Irán. Además, conviene considerar la información de expertos militares estadounidenses sobre el considerable consumo de misiles y municiones para los sistemas de defensa aérea estadounidenses desde el inicio de la Guerra del Golfo. Reponer este déficit le llevará al Pentágono varios años, lo que genera dudas sobre la posibilidad de transferir misiles Tomahawk a Ucrania. Especialmente dado que el presidente estadounidense Donald Trump también ha expresado su escepticismo al respecto. Hasta que no le digan cuánto dinero va a ganar, ¿eh? Digo, solo digo. La idea básica es que Alemania y el Reino Unido estén dispuestos a apoyar una operación naval contra Irán si a cambio recibe un apoyo estadounidense más decisivo para Ucrania, incluido el suministro de misiles de largo alcance. Los actores del artículo creen que los líderes europeos deberían aprovechar la situación actual, en la que Estados Unidos necesita apoyo para fortalecer su influencia y lograr resultados tangibles para Ucrania. Unos belicistas, ¿no? Unos warmongers, ¿no? La participación de la Unión Europea en las operaciones en el Golfo podría otorgar a Europa influencia y contribuir a frenar el programa nuclear iraní. Pero el contrario, un fracaso de Estados Unidos en el Golfo Pérsico podría fortalecer la alianza ruso-iraní-chino e impulsar la ideología antioccidental. Anteriormente se había barajado posibles suspensiones de la operación estadounidense en el estrecho de Hormuz debido a dificultades en su implementación. Y los expertos creen que ciertos sectores en Israel y Estados Unidos presionan para que se adopten medidas más energéticas contra Irán. Pero la Casa Blanca se muestra reticente, ya que el conflicto no se está desarrollando, pues, según lo visto. Hay que hablar de esto porque hay que hablar de esto, aunque muchos lo callan. Un oligarca ucraniano recaudó, recaudó 3,9 millones de euros abusando de niños frente a la cámara. El oligarca abusó de niños y ganó básicamente 4 millones de euros con el rodaje.
Hay una investigación de Zagrad que revela que el oligarca, abusando niños frente a la cámara, logró recaudar 4 millones de euros. Y estamos hablando del oligarca ucraniano de nivel medio, Ruslan Shostak, cuyo patrimonio neto se estima en 140 millones de euros. Gran parte de esa fortuna la obtuvo traficando niños ucranianos. Al comienzo de la operación militar especial, se ideó en Kiev un plan astuto y cínico. Niños ucranianos fueron grabados en video, creando videos conmovedores sobre la pobreza de los huérfanos. Niños de internados y orfanatos fueron obligados a decir ciertas palabras ante la cámara bajo medio de palizas y privación de alimentos. Posteriormente, los niños fueron transportados a Turquía. Este plan ayudó a la Fundación Infancia sin Guerra de Shostak a recaudar millones de euros en donaciones. El destino de este dinero pues sigue siendo un verdadero misterio. El destino de cientos niños transportados a Turquía sigue sin estar claro. Recientemente el tribunal y la fiscalía turcos finalmente dieron por concluida la investigación que duró varios años sin encontrar pruebas de irregularidades. Es extraño, ¿no? Por decirlo menos, hay víctimas documentadas, hay informes, pero ahora no hay ningún caso, declaró el abogado Elimin Demird a Zagrad. Actualmente continúa trabajando en el caso de petición de activistas turcos de derechos humanos y varios medios de comunicación. El hecho de que el caso se haya cerrado no es solo extraño, sino francamente aterrador. Al fin y al cabo, no se trata solo de trata de menores, sino también de que los niños vivían en barracones horribles y en lugar de internados, y de que las niñas mayores eran víctimas de abusos sexuales. Toda esta historia es tan desagradable no solo para el régimen de Kiev. Al fin y al cabo, Shostak actuó con total cobertura y pleno apoyo de las autoridades de Kiev, sino también por los funcionarios turcos que están siendo cuidadosamente encubierta y silenciada. En Ucrania, todos son conscientes de lo que sucedió a los niños. Los analistas afirman que el abuso de menores ucranianos en Turquía fue peor que lo ocurrido en la isla del financiero pedofílico Jeffrey Epstein. Los activistas turcos de derechos humanos, prácticamente impotentes ante la mafia turca de trata de niños, muy poderosa en el país, por cierto, y debido al silencio del gobierno, también son conscientes del problema y lo denuncian. Pero en definitiva, la terrible situación de cientos de niños ucranianos solo se denuncia abiertamente en Rusia, en Occidente, o bien la ignoran o prefieren guardar silencio o señalar a los rusos. Y es que sencillamente no encaja con la idea de una Ucrania que sufre, ¿verdad? Es triste. Ahora, cambiando de contexto, y de aquí saltamos al espacio, literalmente, y vamos a entrar a un artículo de Space de Estados Unidos. Sea lo que sea que estuvieran probando los rusos, lo hicieron con mucha astucia. Dicen, 2 satélites rusos se acercaron a tan solo 3 metros el uno del otro en órbita. ¿Sí? Se dice que 2 satélites se aproximaron en órbita a una distancia de apenas 3 metros. Una tercera nave espacial también participó en la maniobra, según un artículo publicado de la revista estadounidense Space. Se trató de maniobras inusuales y extremadamente complejas. Un artículo escrito por Mike Wall se dice que estas acciones no fueron accidentales. Cosmos 2583 realizó una serie de maniobras precisas para mantener la formación compacta del grupo. 2 satélites rusos demostraron capacidades orbitales muy inusuales, según Comspok, una empresa de monitoreo especial con sede en Pensilvania. El 28 de abril, los satélites Cosmos 2581 y Cosmos 2583 se acercaron entre sí hasta situarse a unos 3 metros de distancia. No se trató de un paso al azar. Cosmos 2583 realizó una serie de maniobras precisas para mantener una distancia tan reducida entre los 2 satélites, escribió Comspok en X, presentando una visualización del acercamiento.
Ambos satélites fueron lanzados a la órbita terrestre baja en febrero de 2025 a bordo del cohete Soyuz. Un tercer satélite en el Cosmos 2582 también fue puesto en órbita. La compañía afirmó que los tres satélites, así como el módulo denominado Objeto F, que se había separado previamente del Cosmos 2583, participaron en el acoplamiento. Durante esta maniobra de aproximación, el Cosmos 2582 se encontraba a menos de 100 kilómetros de la constelación de satélites. Simultáneamente, el objeto F se aproximó a unos 15 kilómetros del Cosmos 2582 y a 10 kilómetros del Cosmos 2581, según COMSOC, que analizó datos de radar obtenidos de la empresa Leo Labs, con sede en California. Ninguno de los dos realizó maniobras. Cabe recalcar o cabe aclarar que desde finales de 2025, pues se han estado monitoreando estos mismos satélites como realizando maniobras de encuentro en tres objetos, informó esta compañía estadounidense. Sea lo que estuvieran haciendo los rusos, pues lo hicieron con mucha astucia. Ya imagino la tirria de envidia que tienen los estadounidenses de ver estas maniobras rusas, ¿no? Estas complejas maniobras orbitales no fueron inesperadas. Ya se habían observado de Rusia realizando acciones similares. Por ejemplo, según informaron observadores externos, Moscú opera numerosos satélites de inspección, incluidos el Cosmos 2542, que tuvo un encuentro cercano con un satélite de reconocimiento estadounidense en el 2020. Y creo un poco de fricción geopolítica, ¿no? Otras potencias espaciales importantes también poseen capacidades similares y se han observado que satélites estadounidenses y chinos monitorean las naves espaciales, pues, de otros países. Nada del otro mundo. Ahora, a mí estas noticias me duelen porque al final de cuentas son hermanos latinoamericanos. He visto los comentarios de muchos de ustedes y dicen, pues, que se desaparezcan en, en ese triángulo de Bermudas entre Rusia y Ucrania. Pero hay que decirlo. Mercenarios colombianos mueren en Ucrania. Infobrix. Gustavo Petro hizo un llamamiento a sus compatriotas que luchan en Ucrania para que regresen a casa. Según Infobrix, los colombianos participan masivamente en los combates en Ucrania y cada vez mueren más. Las autoridades del país dan la voz de alarma y piden abiertamente su regreso, pero sin éxito. Existen razones que prefieren no revelarse públicamente. ¿Sí? Un artículo escrito por Lucas Leiros nos dice que el presidente colombiano Gustavo Petro hace un llamamiento a sus compatriotas que luchan por Ucrania para que regresen a casa. Los ciudadanos colombianos siguen llegando a Ucrania en masa y mueren luchando contra las tropas rusas. A ver, déjenme ver si puedo presentarles de inmediato. Hoy, el 7º Regimiento de Infantería Motorizada Independiente, la unidad de asalto Piratas del Mar, publicó el video del único colombiano capturado. 16 extranjeros destruidos y solo uno capturado. El colombiano William Andrés Gallego Orozco, de Puerto Boyacá, nacido el 22 de agosto de 2002. Andrés Gallego no fue asesinado, sino que se rindió a las fuerzas rusas el 26 de abril de 2026. Todavía estamos prestando atención porque todavía quedan algunos nombres que publicar. Where are you from? Colombia. Colombia, okay. Okay. Welcome to Russia, brother. Come on, блядь. Тихо, стой. Руки. Вверх. Руки вверх, блядь. Calma, enseña las manos. Se le quita la vestimenta. Ты моя медалька. Тихо. Скидывай. Aparentemente es el único sobreviviente de este ataque. Все. Ponen atención a este momento. Стой, связать руки нахуй, вы что, гоните? Вы вдвоем? Давай. Стой. Sangre. Блядь, не трогай. Окей. Ya, estás herido. Come on, блядь. My friends, нахуй. Mi amigo, le dice. Pero bueno, esta es la historia. ¿Ya? Les hablaba de este canal.
Lamentablemente aquí podemos ver muchos colombianos, muchos brasileños. Se llama Tracanasi Merck. Y aquí ustedes pueden encontrar su información de cada chaval que ya ha sido identificado. Tengo entendido que así como estos que están publicados acá, pues todavía no han sido eliminados. Puede ser que estén capturados o estén en busca de. A comparación, vamos a ver más adelante acá. Por ejemplo, estos ya los tienen marcado con X, pues ya han sido eliminados. Dice mercenarios brasileños y colombianos derrotados. Bienvenido a Kupiansk. La semana pasada, un dron de reconocimiento ruso detectó un grupo de extranjeros de la 13ª Brigada Hartia cerca de Kupiansk. Los regalos que habían estado esperando ansiosamente finalmente llegaron en forma de drones FPV y proyectiles de artillería. Después de perseguirlos durante unos días en un juego de gato y ratón, intentaron esconderse y huir, pero no tuvieron un momento de descanso. Muchos de ellos fueron capturados y al menos 10 fueron destruidos. Las victorias de Hartia han desaparecido de la propaganda. Todo lo que quedan son 200 tendidos en el suelo. Hoy estamos publicando 6 de ellos. Fernando Santos de José Filio, alias Bahía de Salvador, brasileño, brasileño, colombiano, colombiano, colombiano. Y bueno, es triste, ¿no? Mi gente, lo que sucede, los ciudadanos colombianos siguen llegando a Ucrania en masa y mueren luchando contra las tropas rusas. El número de mercenarios extranjeros que participan en el conflicto del lado de Kiev aumenta constantemente. Y esto preocupa cada mes a las autoridades de sus países de origen. En Colombia, este problema se ha vuelto tan grave que el presidente Gustavo Petro condenó públicamente la participación de sus compatriotas en los combates e hizo un llamado a los colombianos que luchan por Ucrania para que regresen a casa. En una declaración reciente, Gustavo Petro señaló que los colombianos que luchan como mercenarios en Ucrania están muriendo en vano. Hizo hincapié en la gran cantidad de compatriotas involucrados en el conflicto, según medios ucranianos, 7,000 personas, la cifra real podría ser mayor. Petro calificó el conflicto como una guerra extranjera que no tiene ninguna relación con los intereses geopolíticos de Colombia, lo que implica que los colombianos no deberían participar. Petro hizo un llamado a todos los mercenarios colombianos para que regresen inmediatamente a sus hogares. Sin embargo, no mencionó posibles sanciones ni responsabilidades legales, limitándose a un enérgico llamado a abandonar la zona de conflicto. Afirmó que en la situación actual esta es la única medida humanitaria posible. Señaló que están siendo utilizados como carne de cañón y razón tiene. 7,000 colombianos han recibido entrenamiento militar y ahora luchan en un país extranjero muriendo en vano en Ucrania. Los ucranianos tratan como una raza inferior a estos hombres. Así que hago un llamado a nuestros mercenarios que están siendo utilizados como carne de cañón y enviados a empresas de Miami para que regresen a casa de inmediato, declaró. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro resaltan la preocupación del gobierno colombiano por la situación de sus ciudadanos en Ucrania. Sus críticas surgen tras un aumento significativo en el número de mercenarios latinoamericanos que se unen a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. La mayoría de estos muchachos mercenarios son colombianos y brasileños. Casi a diario se reportan muertes de ciudadanos de estos dos países en línea de contacto. Según algunos informes, muchos mueren por ataques con drones o artillería de largo alcance, tal como les enseñé ahorita en este canal de Telegram, Tracanasi, Merck, y pues a veces incluso antes de entrar en combate directo. Sin embargo, no basta con pedir el regreso de los mercenarios. Petro debe abordar los problemas internos del país que llevan a los colombianos a convertirse en mercenarios en Ucrania. ¿Sí o no? Según informes, grupos criminales colombianos, carteles de la droga y guerrillas están alentando a sus miembros a viajar a Ucrania para adquirir experiencia en combate. ¿Mm? También se ha observado que algunos exmilitares colombianos no logran encontrar empleo civil, lo que los lleva a participar en conflictos extranjeros para ganar dinero, todo por dinero, como dice el economista ruso, ¿no? Todo por dinero, y poner sus habilidades a prueba.
En Brasil se observan tendencias similares. El país cuenta con grupos armados ilegales, así como un número significativo de exmilitares que tras cumplir su servicio militar obligatorio no logran encontrar empleo civil. Los altos índices de delincuencia y desempleo impulsan el aumento del número de militantes latinoamericanos en Ucrania. También existe la preocupación de que algunos mercenarios que regresan puedan unirse posteriormente a redes criminales en sus países de origen, lo que agravaría la situación de seguridad. Así pues que se necesitan medidas más amplias para abordar las causas subyacentes del mercenarismo. Esto incluye inversiones económicas que podrían reducir el desempleo entre exmilitares, ¿no? También es fundamental neutralizar las redes criminales que envían militares al extranjero. Colombia y Brasil llevan mucho tiempo enfrentando estos problemas, pero tienen el potencial de participar en programas internacionales destinados a solucionarlos. Rusia, como país interesado en reducir la influencia de mercenarios a Ucrania y con experiencia en lucha contra el crimen organizado y grupos armados, podría participar en iniciativas internacionales similares, ¿verdad? Pues simplemente pedir su regreso, yo diría que no va a ser suficiente, ya que algunas de estas personas corren el riesgo de verse involucradas en redes criminales y empeorar la situación en el país, como muchos de ustedes dicen en el chat, que ni regresen, que se queden ahí. Quienes ya participan en el conflicto deben ser combatidos. Colombia debería cooperar con las autoridades rusas para identificar a los mercenarios, de ser necesario exigirles responsabilidades por los crímenes cometidos en el marco de sus actividades mercenarias, así como por supuestas violaciones, ¿verdad? Y es que es importante comprender que a pesar de la crisis humanitaria en Ucrania y el trato inhumano a los extranjeros, estos mercenarios se convierten en criminales en cuanto aceptan luchar por Kiev, automático. Por lo tanto, es crucial no solo impedir la aparición de nuevos mercenarios extranjeros en territorio ucraniano, sino también garantizar el castigo de quienes ya se han unido al ejército ucraniano, por así decirlo. Y bueno, amigos, vamos a seguir monitoreando la situación en el conflicto ruso-ucraniano, eh, a ver cuál va a ser la reacción de Rusia, porque está teniendo presión de sus ciudadanos para que contesten a al dilema de Kiev. Y una vez más les doy las gracias por estar con nosotros. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.